Bien, buenas noches con todos los presentes. Bien, un gusto saludarlas nuevamente, quizás en un nuevo contexto, para visualizar, para repasar, para conversar acerca de un tema que se me ha encomendado por el Colegio de Enfermeros, nuestra casa, y que está ligado a una vacuna muy importante, como todas las demás que forman parte del esquema nacional de vacunación vigente, y pues me refiero a la vacuna contra el VPH, contra el virus del papiloma humano. Pues bien, en primera instancia, nosotros tenemos que entender que la vacunación fue instaurada como una medida preventiva, ¿correcto? Es una medida preventiva altamente eficaz contra la enfermedad que causa el virus del papiloma humano y que ya muchos de nosotros conocemos el gran impacto que es el cáncer cérvico-uterino. Además de prevenir también otras enfermedades atribuidas a ambos sexos y no solamente a la mujer, sino también no tendría su razón de ser en caso del varón, para proteger las verrugas anogenitales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco el contexto, el fundamento, la razón de haber sido priorizado a nivel país este gran problema sanitario que se estaba evidenciando, muy al margen de las políticas de acción que se implementan a nivel país. Es trascendental, ¿no?, tener un marco normativo que rija el trabajo, y en este caso para la vacunación contra el VPH no es la excepción. En ese sentido, mediante resolución ministerial número 60, el presente año, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico Plan Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, para el año fiscal 2025. Bien, ese documento técnico está a disposición para todos los profesionales, para toda la población, y sobre todo para el personal de salud que está inmerso en las atenciones preventivas a nivel del nivel operativo en los establecimientos de salud, llámese del sector MINSA, quizás de establecimientos de salud, de las Fuerzas Armadas, de la PNP, así como también las IPRES privadas que también se suman a la misma finalidad, ¿no? Entonces, la finalidad que está establecido en este documento técnico señala es el de contribuir con la reducción de la morbimortalidad asociadas al cáncer de cuello uterino causado por el virus del papiloma humano en nuestro país. El objetivo general es reducir el número de niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años susceptibles a la infección por el virus del papiloma humano, VPH oncogénicos. Nosotros como personal de salud, más que nadie, sabemos que, si bien es cierto, en nosotras, las féminas, en las mujeres, este virus ocasiona una enfermedad altamente mortal, que es el cáncer cérvico-uterino, pero tiene un fundamento del por qué también debiera ser aplicado en la población masculina, ¿no? Ahora ya con una edad ampliada hasta los 18 años, porque ellos se comportan como portadores del virus. Y el momento de contacto sexual, pues, es capaz de poder contagiar cementar en la mujer este virus, pudiendo ocasionar terribles enfermedades, como uno de ellos lo es el cáncer cervicouterino, además de que podría sí presentar enfermedades atribuidos a verrugas anogenitales, por ejemplo, y que en este caso tanto fémina como varón pudiera adquirir la enfermedad, y entonces la vacuna también se torna como una medida preventiva para este problema. El objetivo general, lo señala también el documento técnico, es el de reducir el número de niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años susceptibles a la infección por los virus del papiloma humano, VPH oncogénicos. El ámbito de aplicación
Es de conocimiento de todos ustedes que todos los establecimientos de salud atribuyen y hacen uso de este documento técnico cuyo cumplimiento tiene carácter obligatorio, ¿no? Asimismo, también es para el ámbito de aplicación de las gerencias regionales, direcciones de redes integradas, y sirve como referencia, además del uso exclusivo para nuestros establecimientos de salud, sirve como referencia para el seguro social, para las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales quienes realicen actividades de vacunación, ¿no? Si hay algo que tuviéramos nosotros que enorgullecernos respecto a la vacunación contra el VPH, ya hablando como región, es que la vacuna es muy bien aceptada dentro del esquema nacional de vacunación, ¿no? Si existe rechazos, es muy mínimo, la mayoría tiende a vacunarse y eso pues ha conllevado a la región durante el año 2024 superar coberturas del 100%, ¿no? En edad ampliada de 9 a 18 años de edad. Lo mismo ha pasado con varias regiones del ámbito del país y que hemos sido reconocidos por ese gran logro, y eso ha conllevado a que el país también tenga un buen avance con coberturas que superan el 95%, inclusive superan el 100% a nivel país, y eso ha sido digno y meritorio de un reconocimiento también por parte de organismos mundiales como la OPS, ¿no? También. Y qué bueno, para la región de las Américas esto es bastante bueno. Sin embargo, vamos a ir detallando porque no todo es bonito a pesar de tener buenas coberturas. Si tuviéramos que hablar de brechas, vamos a entender en el transcurso que aún lo tenemos, dado que con la amplitud que nosotros manejamos respecto a edades y que trabajamos también con varones para la aplicación de vacunas, así como vamos avanzando, también vamos identificando brechas, brechas que se van acrecentando porque también se da la amplitud en edades. Bien, si habláramos de los antecedentes, tendríamos que decir que el 10% de las neoplasias reportadas en el mundo cada año son causadas por infecciones virales, lo cual asciende a 1 millón de nuevos casos por año, y de los cuales 600.000 se relacionan a infección por el virus del papiloma humano. El VPH es un virus ADN de doble cadena, identificándose más de 200 genotipos, de los cuales 30 a 40 generan infección en la región anogenital, siendo 15 a 20 genotipos de alto riesgo. La 16, la 18, la 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 los que se relacionan al cáncer. Y entre 10 a 15 genotipos de bajo riesgo, ¿no? Que son las 6 y 11, y estos últimos causantes del 90% de verrugas genitales y 95% de papilomatosis respiratoria recurrente. El cáncer de cuello uterino, estimados colegas, sigue siendo un gran problema en la salud pública, no solamente para el país, sino para toda la región de las Américas. ¿Por qué? Porque esta constituye la 6ª causa de muerte por este tipo de cáncer. Y cada año se diagnostican alrededor de 74.410 mujeres con esta enfermedad, de las cuales mueren 347.925. Imagínense la magnitud. Estamos hablando en el ámbito de la región de las Américas, del cual formamos parte. El 95% de los cánceres de cuello uterino se debe a una infección persistente del virus de VPH, que puede provocar la aparición de células anormales y la aparición del cáncer de cuello uterino. Si ustedes evidencian las gráficas, realmente es alarmante cuando ya estamos frente a un cáncer, ¿no? Un cáncer que pudo haber sido prevenido, pero que muchas veces se reacciona de manera tardía y que las consecuencias pueden ser fatales, sobre todo si son diagnosticados en una fase muy avanzada, ¿no? Que es como se suele identificar. Muy raras veces puede identificarse pues en una etapa temprana, donde quizás se puede revertir el problema y la persona pues puede recuperarse, ¿no? Entonces, la no vacunación oportuna contra el virus del papiloma humano
el cribado oportuno para detectar y prevenir el cáncer, debido a que es una enfermedad que se produce a largo plazo y el retardo en el inicio de un tratamiento de cáncer, incrementan no solo el riesgo de la aparición del cáncer, sino de la gravedad del mismo, enfermedad y dolor que bien pueden evitarse a través de la vacunación. Pues sí, basta con una decisión de aceptación a la vacunación para que esta persona sea capaz de poder evitar la presencia de esta enfermedad tan dañina y que muchas veces suele ser mortal. Recuerden ustedes que la vacunación en el país se instauró en el año 2011, ¿no? Y que formó parte del esquema nacional de vacunación. Pero ustedes saquen su línea, antes del año 2011 no teníamos esta vacuna, ¿sí? Entonces, en el año 2011, muchos de nosotros, o por no decir todos de los que estamos congregados aquí, no hemos recibido o no hemos sido beneficiarios de la vacuna, porque en el 2011, a ver, para los que son de mi generación, ya estábamos terminando la universidad prácticamente, ¿no? Y muchos de nosotros no los hemos recibido, por ejemplo. Entonces, gran contribución al país con la adopción de esta política pública para poder disminuir el impacto del problema sanitario que se venía y se viene aconteciendo con la finalidad de contener y de prevenir las altas tasas de morbimortalidad a causa del cáncer cervicouterino, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo queda aquella población, como quien les habla y como muchos de aquí, que no fueron beneficiarios a la vacuna? Entonces, eso nos invita o nos obliga a meditar que la vacuna realmente es sumamente importante como una función netamente preventiva, ¿no? Y que nos obliga a nosotros como personal de salud que no recibimos la vacuna porque en dicho año no se instauró, o sea, no fue en nuestra época, a instar a la población y a utilizar las mejores estrategias de educación para que la población pueda aceptar y ser adherente a la vacunación, ¿no? Como repito, es de orgullo a nivel regional que no tengamos altas tasas de negatividad o de rechazo a la vacunación. Sin embargo, todavía los hay porque tenemos una multiplicidad de corrientes religiosas que aún todavía siguen rechazando la administración o la inoculación de una vacuna, así como también todavía tenemos personas con desconocimiento que ignora la importancia de la vacuna o que simplemente sigue la línea de los antivacunas. Y pues tenemos en cierta población escasa cultura preventiva, ¿no? Entonces todavía nos falta desarrollar muchos mecanismos para poder prevenir esta enfermedad. Ahora, la vacuna contra el VPH, decíamos, se instauró en el Esquema Nacional de Vacunación a partir del año 2011 y en ese entonces, pues, se inició con niños de 10 años y se administraba 3 dosis, ¿no? 3 dosis, imagínense ustedes. A partir del año 2014, ya el esquema cambió y se redujo a 2 dosis y fue dirigido ya no a niñas de 10 años, sino a niñas del 5º grado de primaria, ¿no? Y que no necesariamente todas tenían 10 años en el 5º grado de primaria. Y a partir de la aprobación de la norma técnica 196 y que fue en el año 2022, que es la norma técnica que tenemos vigente a la fecha, la aplicación, pues, o el esquema ya se disminuye a una sola dosis, ¿no? Demostrándose que una sola dosis es capaz de conferir protección de por vida a la persona que la recibe. Y se incorpora la vacunación a niños del 5º grado de primaria y a niños y niñas que por alguna razón no estén estudiando, ¿no? Entonces, a la fecha, nosotros con la modificatoria que hemos tenido el año pasado, esto inclusive ya cambió porque desde el año pasado, como bien mencioné en principio, ahora la vacunación está orientada para todo niño, niña y adolescente desde los 9 años hasta los 18 años de edad con una sola dosis, ¿no? Bien, la situación actual da cuenta que durante el año 2024, ¿no? Lo que les mencioné, se amplió la vacunación hasta los 18 años, por lo que la vacunación contra el VPH para el año 2024 fue aplicada a niñas, niños y adolescentes
mujeres y varones de 9 a 18 años de edad. Si bien es cierto, a nivel regional, en principio, nosotros estábamos trabajando con lo que contempla inicialmente la norma técnica 196, ¿no? Y que todavía seguía considerando a niños y niñas del quinto grado de primaria. Pero ya con esta modificación, y es ya a mediados del año 2024, cuando ya nosotros teníamos mayor disponibilidad de vacunas, que dimos el visto bueno para ir avanzando con la edad ampliada, toda vez que existía una ley que así amparaba a este grupo etario para poder recibirlo. Además que ya teníamos la modificación de la norma técnica mediante resolución número 218, ¿no? Entonces, la ampliación empezó a funcionar desde el año pasado y la región Lima pues se aunó a esta modificación, ¿no? La estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud establece que para alcanzar el objetivo de acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública, se debe cumplir con las 3 estrategias claves, el 90-70-90. No es 90-60-90, es 90-70-90, ¿no? ¿En qué consiste? En aumentar la vacunación contra el VPH al 90%. Realizar 2 pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en la vida al 70% y tratar las lesiones preinvasivas y cáncer invasivo al 90%. De esta estrategia 90-70-90, ¿cuál es el nuestro? Aumentar la vacunación contra el VPH al 90%. Es más, nosotros dentro de nuestro esquema de vacunación, como lo contempla la norma, te exige coberturas iguales o superiores al 95% inclusive. Y que nosotros bien hemos venido demostrando en los últimos 3 años con muy buenas coberturas a nivel país y lo propio con el país también. En este contexto, es necesario continuar con la vacunación e ir cerrando brechas, porque así como vamos avanzando, como dije en inicio, con la ampliación de las edades, también se van generando más brechas, porque por primera vez en la historia de la salud pública contribuiremos en la eliminación de un cáncer que no solo acaba con el dolor de muchas familias, sino con la economía de un país. Estamos llamados a ir cerrando esas brechas. Invertir ahora en la prevención y el control del cáncer de cuello uterino no solamente va a mejorar la salud y salvar vidas, sino también va a ayudar a avanzar en otros objetivos de desarrollo humano y social. Por supuesto que sí. Entonces, estamos llamados como personal de enfermería, como enfermeros y también como equipo multidisciplinario en los establecimientos de salud a contribuir con esta causa, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, según los antecedentes, de cómo hemos estado a nivel país en relación al número de dosis aplicadas y coberturas del 2019 al 2023. Y fíjense ustedes, las coberturas de vacunación, por ejemplo, en el año 2020, ya todos sabemos cuál ha sido el escenario. Hemos acontecido una pandemia que definitivamente golpeó no solamente a las vacunas del menor de 5 años, sino a todos en general, porque hubo limitación en el acceso a los servicios, ya ustedes saben, por el confinamiento, ¿no? Posteriormente, fíjense ustedes, en el año 2021 nos recuperamos y manejamos coberturas tal cual el año 2019. En el año 2022, sin embargo, también tuvimos un golpe y solamente efectuamos el 59% de cobertura. En el año 2023 nuevamente nos recuperamos y pues en el año 2024 definitivamente superamos lo que se nos había encomendado a nivel país y pues el avance era mucho más saludable, era mucho más alentador y como país hemos mejorado y todos aquí presentes, porque de alguna u otra forma hemos contribuido, merecemos ser reconocidos, ¿no? Entonces, y así ha sido la región Lima con otras regiones. Hemos sido felicitados y hemos sido reconocidos por este logro, ¿no? Logro que no ha sido cuestión de suerte ni de magia, sino de un arduo esfuerzo que se ha desplegado desde el nivel central hasta el nivel operativo, porque ello implica adoptar y hacernos nuestro esa política nacional que se instaura a nivel país, ¿no? Y
respetar las líneas que se establecen en el plan, porque así como tenemos un plan 2025, el año pasado también lo tuvimos. Y dicho plan, como estamos ahorita analizando, contempla un conjunto de actividades, incluyendo allí el financiamiento que es vital si estamos hablando de querer revertir un problema y poder prevenir, quizás no a corto plazo, porque a corto plazo no vamos a ver la merma significativa de casos de cáncer de cuello uterino, pero sí este cambio se va a notar a largo plazo, ya cuando vayan avanzando los años y podamos por fin evidenciar que las tasas de morbilidad y mortalidad para el cáncer de cuello uterino van disminuyendo. Entonces, nosotros, estimados, hacemos salud pública, que quizás ahorita, repito, no lo podemos ver con un gran impacto, pero sí, a futuro, con el pasar de los años, vamos a ir siendo testigos de ello. Eh, Sin embargo, a pesar de haber mejorado en sobremanera en el año 2024, decíamos, así como hemos ido avanzando, pues también se van dilucidando mayores brechas, porque ya no solamente está orientado a un grupo etario limitado, a una edad, sino más bien ahora es hasta los 18 años. Entonces, en ese proceso, nosotros buscamos a todos aquellos, sobre todo varones, porque antaño se protegía a las féminas. Entonces, ahora estamos buscando varones y es en su totalidad, salvo algunos, a partir del año pasado, donde ya se permite la vacunación de varones hasta 18 años, entonces vamos a ir identificando que hay un gran número de personas que todavía no han recibido su vacunación. Entonces, vamos avanzando, pero también van surgiendo más brechas que nosotros tenemos que resarcir a través de la vacunación y a través de un conjunto de actividades estratégicas que se ligan a este plan para poder tener a un país libre de cáncer de cuello uterino en un futuro. Todo plan nace por un problema. Cuando los que me han tenido la oportunidad de oírme y cuando hemos hablado de políticas públicas en inmunizaciones, decíamos que toda política se instaura porque hay un problema, porque hay un daño sanitario, porque hay un problema público. Entonces, este problema, en el caso del virus del papiloma humano o para este plan, radica en la elevada morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello uterino en nuestro país, ¿no? En el Perú, el cáncer cérvico-uterino constituye la segunda causa de cáncer en las mujeres. Fíjense ustedes en la gráfica del lado derecho, donde ustedes pueden ver ahí el pastel, ¿no? Y ahí ven, pues, fíjense ustedes que en segunda instancia o en segunda línea, de entre todos los tipos de cáncer que existen en las mujeres, este es la segunda causa. Miren, ahora, si hablamos en comparación con ambos sexos, o sea, ya teniendo en cuenta los tipos de cánceres, pero tanto en hombres y mujeres, este representa el quinto lugar, ¿no? Porque en el primer lugar está el cáncer de próstata y es en el caso de varones, por ejemplo. Y eso no deja de ser trascendental, no deja de ser menos impactante, todo lo contrario. En incidencia, representa la tercera causa y la principal causa de muerte por cáncer, fíjense ustedes, ahí está, ¿no? En el tercer lugar, en el primer lugar está el caso de próstata, por ejemplo, y en el tercer lugar está el cáncer cervicouterino. Ahora, todo problema tiene sus causas. Por eso siempre decía yo cuando hablo sobre políticas públicas, si tienes un problema, tú tienes que buscar sus bracitos, porque hay causas. Ahora, esas causas también tienen otras ramitas, son causas de las causas, por eso llamamos causas directas y causas indirectas, ¿no? Entonces, si hablamos de una causa directa en este problema, es la susceptibilidad a la infección por virus de papiloma humano oncogénicos en el Perú. Y si tuviéramos que identificar cuáles son las causas indirectas, la primera está relacionado con el acceso limitado a los servicios de vacunación. Si bien las coberturas de vacunación se encuentran en ascenso desde el año 2023, todavía hay brechas de personas vacunadas, como mencionábamos, constituida en su mayor parte por la población de varones
quienes se incorporaron para la vacunación a partir del año 2023, ¿no? De 9 a 13 años de edad. Y en el año 2024, de 14 a 18 años. Ahí está lo que les comentaba. Cuya población, escuchen bien, a nivel país, asciende aproximadamente a 2.763.403 entre mujeres y no varones. No se cuenta con servicios de vacunación ni personal para la población en este grupo de edad. Sí, totalmente de acuerdo, porque los consultorios o los vacunatorios que nosotros tenemos a nivel de establecimientos de salud se orienta con mayor énfasis a quién, al menor de 5 años. Si nosotros nos enfocamos en el financiamiento, nosotros manejamos a través del programa presupuestal, presupuesto orientado a resultados, desarrollo infantil temprano, es quien generalmente, según los antecedentes, siempre ha manejado mayor presupuesto, dentro de los cuales se ubica el producto de niño con vacuna completa. Y ese niño con vacuna completa está orientado al niño menor de 5 años. Ojo, mayor presupuesto. Si tuviéramos que mencionar el presupuesto que satisfaga o cubra los gastos operativos y administrativos en el caso de la vacunación contra el VPH, este se va a ubicar en el programa presupuestal 024, que es cáncer, ¿no? Y sin embargo, según los antecedentes que hemos manejado, no siempre se manejaba buena cantidad presupuestal para poder asegurar la vacunación. Pero como esto se tornó un problema público y se instauró como política pública con la aprobación de los planes que ya vienen año a año, se vienen implementando, entonces lo que se busca es cubrir a través del financiamiento, que no es nada despreciable, sino es bastante pretencioso porque está ligado a una de las prioridades nacionales a nivel país para la contratación básicamente de brigadas de vacunación. Brigadas de vacunación que no se instaura en el establecimiento de salud, sino más bien en población cautiva y que se haya congregada en los establecimientos de salud, y ahora con la ampliación de la edad también pues en otros escenarios como lo son centros preuniversitarios, institutos, universidades, etcétera, donde yo puedo ubicar a esta población. Por ahí va, ¿no? Por ahí va el asunto, el nacimiento de este plan para poder ascender o inyectar presupuesto, dada esta causa número 1. Ahora, existe limitada disponibilidad del personal para trasladarse a las instituciones. ¿Se dan cuenta? Que por eso es que se invierte en horarios que se concentra la población en casa. Además, existe escaso presupuesto para gastos operativos, insumos médicos y traslado de vacunas de los almacenes en el programa presupuestal 024. Ajá, lo que les decía. Causa número 2. Desconocimiento sobre el impacto de la vacunación en la población objetivo, padres de familia y o tutores, los cuales han sido identificados como causa importante que genera brecha de no vacunados. Este hecho se debe a la información distorsionada respecto a los beneficios o efectos no deseados originadas por la acción de los grupos antivacunas, que hoy en día pareciera ser que se han tornado más poderosos, por así decirlo, ¿no? Entonces, hoy en día hay mayor movilización, hay mayor difusión, pero de estos grupos que pues nada bueno traen, ¿no? Para la sociedad, y que con información no asertiva, con información no sustentada científicamente, contagian a la población de esa actitud negativa y de rechazo hacia las vacunas, ¿no? Entonces, así como también por el acceso a medios de información de la población en general. Si antes no teníamos todo este despliegue cibernético, la tecnología que hoy en día ha avanzado, y valgan verdades, pues la tecnología tiene cosas buenas como también tiene cosas malas, y se presta para la difusión de mucha información inconsistente que no recae sobre un sustento técnico, sobre un sustento científico, ¿no? Y lamentablemente se hace tan viral que hasta ustedes mismos muchas veces, al ver de repente videos, reels respecto a estos antivacunas, lo que hacen es darle un like o lo comparten, y no se dan cuenta que al compartir o al darle un like lo están haciendo mucho más viral aún. Debiéramos pasar e ignorar
videos o información no consistente en relación a esto, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud, enfermeros, somos los primeros en defender las vacunas y en decir de manera enfática que las vacunas son seguras y salvan vidas, porque eso se ha venido demostrando año a año desde la instauración, desde el descubrimiento de la primera vacuna y que cambió la historia a finales del siglo XVIII y gracias a eso ya no vemos muchas enfermedades inmunes prevenibles, unas eliminadas, otras erradicadas, otros que no vemos brotes porque como región estamos actuando y que no podemos bajar la línea, ni por ninguna, ni por una, ni mucho menos por esta, que está orientada a un problema sanitario muy grave en la sociedad, ¿no? Entonces, el diagnóstico tardío, el avance silencioso y síntomas del cáncer cérvico-uterino contribuyen a que los usuarios no perciban el riesgo y opten por la no vacunación. Y es que es así. Nosotros sabemos que la mayoría de los cánceres, por no decir todos, no te avisan. Muchas veces es de manejo asintomático. ¿Y cuándo es que se dan cuenta o cuándo es que ya sienten alguna sintomatología? Ya cuando están en una fase terminal, cuando ya están graves y nada se puede hacer, ¿no? Entonces, siempre la cultura de prevención, tanto para la vacunación, por eso hablábamos del 90-70-90, para la prevención mediante la vacunación, así como otros procedimientos que te instan a prevenir o a la detección temprana y oportuna para revertir secuelas graves o muerte, se tienen que instaurar, ¿no? Entonces, continuamos. La población objetivo, según lo establece este plan nacional, está conformado por niñas, niños y adolescentes, varones y mujeres de 9 a 18 años de edad, que se encuentran en todo el territorio peruano y de lo que la región Lima también forma parte, incluyendo inclusive población migrante y refugiada. Ojo, si está en nuestro territorio y tenemos inmigrantes, refugiados, también reciben la vacunación, porque está instaurado como un programa, repito. La meta estimada de vacunación está compuesta, y esto también es materia a razón de la modificación de la norma técnica que se dio el año pasado, y está compuesta por el 100% de niñas y niños de 9 años, ¿correcto? Más, y ahí dice el 20%, más el 10% de la población de 10 a 18 años de edad que forman parte de la brecha, es decir, que no fueron vacunados. No es que se trate del 10% de la totalidad de la población de 10 a 18, sino del 10% de la población de 10 a 18, pero que no fue vacunada. Eso significa 10% de la brecha de la población de 10 a 18. La meta como país se maneja en 918.585 personas de 9 a 18 años de edad vacunadas contra el virus del papiloma humano. Si regionalizamos este dato, nosotros como Lima, región, o como región Lima, tenemos una meta total de 30.000 vacunados de la edad de 9 a 18 años de edad. Y si lo tuviéramos que ver ya más regionalizado todavía, donde nosotros estamos organizados en el territorio por redes integradas de salud y tenemos 7 RIS. Nosotros como región Lima pues tenemos una meta de 30.000 y está compuesto como sigue, ¿no? Entonces, en el caso de la RIS Barranca Cajatambo tenemos una meta de 4.670 personas vacunadas. En la RIS Canta 326, en la RIS Chilcamala 2.593, en la RIS Cañete Yauyos 6.411, en la RIS Guaral 5.585, en la RIS Huarochirí 3.220 y en la RIS Huaurollón 7.195. Y estamos pues interviniendo, y digo estamos porque así se viene ejecutando, en el marco del cumplimiento de este plan. La región Lima también fue beneficiaria con presupuesto en el PIA institucional, tanto de DIRESA como de las redes integradas de salud que así lo conforman. Entonces, se ha tenido a bien dar cumplimiento y contratar con personal de enfermería para que hagan el rol de vacunadores, así como también anotadores y también digitadores, porque recuerden que nada es oficial si es que lo que se ha producido en el campo con la vacunación
este no figura en la fuente oficial que es GISMINSA, ¿no? La fuente oficial de la información. Entonces, el plan así lo contempla y venimos cumpliendo. El recurso humano se viene desplegando a nivel de instituciones educativas y viene vacunando a la población objetivo. Ahora, frente al problema que nosotros habíamos descrito y frente a las causas que este tiene, tenemos intervenciones para la primera causa, ¿no? Y la primera causa radica en algo que ya les he mencionado, implementación de brigadas de vacunación para las intervenciones en los colegios públicos y privados, para acercar a la población de niños y niñas de 9 años, así como vacunar a los no vacunados de 10 a 18 años de edad, que no registren ninguna dosis de vacuna contra VPH. Si es que en algún momento aquellas personas recibieron una o quizás 2 dosis, se entiende que esas personas ya están protegidas, entonces no debieran recibir porque una basta para conferir protección, es lo que se ha demostrado ahora. Y asimismo se realizarán actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de la vacunación del nivel nacional y regional para lograr un mejor desempeño. Intervenciones para la causa número 2 es implementar acciones de información, colegas, educación mediante charlas, sesiones educativas, mensajes en redes sociales dirigidos a la población educativa y padres de familia sobre la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano para la lucha contra el cáncer y lograr su aceptación. Es en ese sentido que en los términos de referencia de los profesionales contratados para la vacunación en el ámbito de la región Lima, también se les ha conferido la función de brindar educación y sensibilización a los padres, docentes, directores, tutores y alumnos de las instituciones educativas, ¿no? Y otras que congreguen población objetivo, según lo que estamos hablando. Aparte, diríamos que no solamente es tarea netamente atribuida a este recurso humano que se está sumando a los establecimientos de salud, sino también a las funciones inherentes que el personal de enfermería del establecimiento de salud ya desempeña, porque no es el hecho de que hayan sido contratados recurso humano y que ya el establecimiento de salud se deslinde y no haga nada, sino que también se organice y que también aporte en el desarrollo de estas actividades. No me van a dejar mentir, tenemos establecimientos de salud del primer nivel de atención, los vinculados, en su mayoría los 1-1, ¿no? Que están ubicados en zona sierra en su mayoría, entonces ellos vienen interviniendo con el abordaje en sus colegios y no esperan a las brigadas. Estas brigadas están siendo distribuidas de manera estratégica en aquellas instituciones educativas donde la densidad estudiantil es mucho más elevada, ¿no? Entonces, según priorización, así como también donde existe mayor brecha de recurso humano. Para los demás, si es que las brigadas no van a tal establecimiento, se entiende que es el mismo recurso humano del establecimiento quien cubre estas actividades de vacunación. Y todos le ponemos punche y todos combatimos contra el cáncer, ¿no? Desde el inicio de este año han venido implementándose actividades para la prevención. Por ejemplo, en el mes de febrero, si no me equivoco, hemos participado también en el marco de Unidos por lo Único, ¿no? Para la prevención también del cáncer. Y pues nosotros, a decir verdad, lo hacemos siempre porque tenemos un esquema nacional de vacunación que así lo establece. El hecho de sumarnos a otras actividades de trascendencia también en el marco de la prevención del cáncer también es bien aceptado, ¿no? Porque son actividades preventivas. El financiamiento está establecido en el numeral 45.3 del artículo 45 de la ley número 32.185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. El mismo que establece que los recursos se encuentran en el PIA, lo que les decía, está en el PIA de cada unidad ejecutora de los gobiernos regionales y en el pliego del MINSA. Hasta por el monto, miren ustedes cuánto es que el país ha invertido, 93.578.929 soles para todo el territorio peruano para poder nosotros mitigar este problema y a través de la vacunación. Entonces, por eso les decía que no es poco dinero, en realidad es una gran contribución, es una gran
disponibilidad presupuestal que se maneja y todo este presupuesto orientado básicamente a la contratación de locadores de servicios compuestos por enfermeros, anotadores, digitadores, monitores, supervisores, ¿no? Para el logro de los objetivos trazados en el plan. Asimismo, el presupuesto adicional para las actividades de brigadas de vacunación, monitoreo y seguimiento de las actividades a nivel regional y nacional del avance de las coberturas de vacunación es por un monto de hasta 3.693.500 soles y que será financiado con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud netamente. Fíjense ustedes, en el caso de la región Lima, acá nosotros tenemos, ha sido un total de presupuesto asignado en el presupuesto inicial de la institución de 876.196 soles, de los cuales 322.000 aproximadamente ha sido conferido al PIA netamente el gobierno regional de Lima, de la DIRES a quien les habla, y el resto, la diferencia, también se les ha sido conferido a cada unidad ejecutora, también para la contratación del recurso humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 622.000 soles que se incorporó al pie de la direza, nosotros hemos cumplido con la contratación. Ustedes habrán sido testigos de la publicación que se hizo para el reclutamiento de profesionales para poder formar parte de las brigadas de vacunación. Y lo propio en cada red integrada de salud, en cada unidad ejecutora que también tiene presupuesto y que también ha contratado. En menor cantidad, claro, pero también ha contratado. Entonces, estamos fortalecidos en ese aspecto, ¿no? Bien, me parece que no. Entonces continuamos. Y ahora vamos a ir netamente a la parte de las precisiones operativas, porque como anexo en el documento técnico también lo señala de manera muy resumida y que, bueno, en calidad de enfermeros es necesario recordar siempre cuál es del porqué de las vacunas y a qué están orientadas. Habíamos dicho que el virus del papiloma humano es el nombre con el que se conoce a un grupo de más de 200 virus relacionados, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de VPH existen y qué causan? El cáncer de cuello uterino es el tipo más común de cáncer causado por los VPH. Sobre todo, los VPH de tipo 16 y 18 son los responsables del 70%. Los VPH de bajo riesgo incluyen el VPH de tipo 6 y 11, que causan el 90% de las verrugas anogenitales. ¿Y cómo puedes prevenir el VPH? Ya hemos dado respuesta a esta pregunta desde el principio. La mejor manera de prevenirlo, así como las complicaciones y los cánceres que causan, es vacunándose, ¿no? De preferencia antes de iniciar la vida sexual. De preferencia, dice, no dice que solamente sea exclusivo para aquellos que no han iniciado. Dice de preferencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora la norma te dice desde los 9 hasta los 18, no es ajeno ni tampoco es un tabú decir que en su mayoría las personas que ya por encima de los 15 años ya han tenido una experiencia de actividad sexual. Por lo tanto, la mayoría de las personas, no digo todos, pero sí los estudios indican que la mayoría ya pudiera haber estado expuesta a este virus, ¿no? Entonces, sin embargo, no discriminamos, educamos previo a la vacunación, porque la vacuna no cura si es que tú ya tienes el virus, el papiloma humano. La vacuna previene, por eso es una medida preventiva. Entonces, siempre educamos antes de, más no, porque para que la población no adopte el chip de que si ya tiene el virus, quizás la vacuna la va a curar, cuando no es así, ¿no? Bien, entonces, decíamos que la mejor medida es vacunarse, de preferencia antes de iniciar la vida sexual, para que la vacuna garantice la protección antes del contacto con el virus por esta vía. La meta de vacunación en la región de las Américas es alcanzar coberturas del 95. El plan decía, ¿se acuerdan del 90, 70, 90? El plan decía 90, pero nosotros como estrategia, nosotros nunca ponemos cobertura idónea 90%. Nuestras coberturas idóneas es de 95% a más. Por eso es que decíamos que siempre procuramos ir más allá, ¿no? El cáncer cérvico-uterino puede prevenirse en gran medida mediante una combinación de dos estrategias preventivas. La vacunación como prevención primaria
y el tamizaje y tratamiento temprano del cáncer de cuello de útero como prevención secundaria, ¿no? Por eso es que esas actividades preventivas se complementan a nivel operativo con una única finalidad, que es prevenir el cáncer de cuello uterino o detectarlo de manera temprana para poder revertir ese problema. Ahí ustedes evidencian, son fotos regionales propios de nuestra región, son vacunadoras del ámbito de las RIS. Ahí está. La vacuna contra el VPH está definida como una vacuna recombinante tetravalente contra el virus de papiloma humano de los tipos 6, 11, 16 y 18. Es en presentación inyectable, frasco monodosis de 0.5 mililitros, cuya vía de administración es intramuscular. Se administra con jeringa descartable de 1 cc con aguja retráctil de 25x1, ¿no? Y ahí mismo lo dicen, fíjense, indicada para la prevención de lesiones precancerosas y cánceres que afectan el cuello del útero y otros tipos de cáncer, así como también prevención de verrugas genitales causadas por el VPH de tipo 6 y 11. Cuando intervenimos, y yo me imagino que los que están presentes aquí lo hacen, es nuestro deber informar a la población cuáles son las posibles reacciones postvacunales a presentarse. Entonces, y eso es para todas las vacunas, ¿no? Y tenemos que conocer cuáles son las principales reacciones adversas. Y uno de los cuales, en el caso de VPH, pues es el enrojecimiento, adormecimiento en la zona de aplicación, alza térmica, fatiga, ¿no? Hasta el momento no hemos evidenciado reacción anafiláctica alguna tras la vacunación con VPH, ni tampoco reacciones adversas severas que hayan ameritado quizás internamiento tras la vacunación con VPH. Está contraindicado, sí, a reacción alérgica, quizás a dosis previa, quizás con algunos de los componentes que contenga la vacuna y que quizás, pues, no, pudiera desarrollar reacción alérgica. Aunque muy difícil detectarlo porque, como decimos, es una sola dosis y no hay forma, pues, ¿no?, de decir hizo reacción alérgica y le voy a poner una segunda vez porque es una sola dosis. Simultaneidad con otras vacunas sí es posible, no hay ningún problema si se administra con otras. Ahorita que estamos, por ejemplo, en modo SBA, Semana de Vacunación en las Américas, es posible administrarlo con la vacuna influenza, con la vacuna de T, con la hepatitis B, no hay ningún problema. Está indicado únicamente solo para uso profiláctico, es preventivo, no tiene efecto sobre las infecciones por VPH activas o sobre la enfermedad clínica ya existente. Ya, por si acaso. ¿En quién estaría contraindicado esta vacunación? Estaría contraindicado para aquellas personas que refieren ya haber tenido exposición y que es caso confirmado de virus de papiloma humano, por ejemplo. Estaría contraindicado también en gestantes. Tampoco se administra en gestantes la vacuna. A decir verdad, no hay estudios todavía que hayan revelado de que pueda haber quizás algún daño trasplacentario o algo en el producto que está en la madre, ¿no? Y precisamente porque no hay todavía una conclusión certera es que no podemos arriesgar, y en gestantes, por más que esté dentro del grupo etario que forma parte de la población objetiva, no se les puede administrar. Ahora, si hablamos del sustento, de por qué ahora hablamos de niños y niñas de 9 años, si antes se manejaba quinto grado de primaria, y en el quinto grado de primaria generalmente están pues con una edad de 10 años. Hay estudios científicos que han demostrado que a mayor temprana edad hay mayor aceptación inmunológica por parte de nuestro organismo y desarrollo de una mejor memoria inmunológica a largo plazo, ¿no? Entonces es como que a más temprano, como que mi sistema inmunológico está mucho más activo, por así decirlo, está mucho más jovencito, capaz de recepcionar mejor los antígenos y generar memoria inmunológica, a diferencia de alguien que ya tiene más edad, que va avanzando, y peor aún, cuando ya ha sido expuesto quizás o ya ha tenido alguna experiencia sexual y que por ahí de repente haya tenido contacto con alguien con VPH, ¿no? Marco legal para la vacunación. Entonces nosotros tenemos vigente
la norma técnica sanitaria número 196, aprobada en el año 2022, que establece el esquema de vacunación. Hablábamos de una ley, recuerdan que mencionábamos el tema de la ampliación de edad, precisamente el plan aprobado el presente año está enmarcado por esa ley, y es la ley 31883, ley que promueve la vacunación contra el virus de papiloma humano en la niñez y en la adolescencia. Ahora, con resolución ministerial, esto está desfasado porque ya hemos estudiado que ahorita nuestro plan actual es la 060, ¿sí? Que aprueba el Plan Nacional de Vacunación contra el virus del papiloma humano para este año fiscal. El que ven en pantalla es del año pasado. Y si tuviéramos que mencionar también como marco normativo, es la resolución ministerial 218, que modifica, ¿no?, la norma técnica 196, y que esa modificación está netamente atribuida al esquema de vacunación y criterios de programación para VPH. Ahí están, ahí ustedes pueden evidenciar en qué consiste esa modificación. El esquema de vacunación ahora establece que se debe de vacunar contra VPH una sola dosis a niñas, niños y adolescentes desde los 9 años hasta los 18 años de edad. Asimismo, el esquema también incorpora a otro grupo, ¿no?, que quizás formaba parte del esquema de vacunación especial. Entonces, ¿qué te dice el esquema de vacunación para niñas y niños portadores de virus de inmunodeficiencia humana o nacidos de madres portadoras con VIH? Te dice que los niños y niñas de 9 a 13 años de edad, para esta persona, ¿sí?, para estas personas solo es hasta los de 9 a 13 años de edad, reciben no una, sino 2 dosis. La primera dosis consiste al primer contacto con el personal de salud y la segunda a los 6 meses después de recibir la primera dosis. Y esto aplica para aquellos con VIH positivo asintomático y VIH positivo sintomático. Respecto a los criterios de programación, y es en base al cual nosotros nos tornamos para establecer las metas, es algo que también a nivel nacional ha aplicado, y nosotros como nivel regional no hemos sido ajenos a ellos, y sabemos pues que ahora, según criterio de programación, es el 100% de población de 9 años de edad, según fuente RENIEC. O sea, ni siquiera es INEI, ahora es RENIEC, ¿no?, para esta vacuna. 10% de la población de 10 a 13 años y 10% de la población de 14 a 18 años que no registre ningún antecedente vacunal. Es decir, que forme parte de la brecha porque no fue vacunada, ¿no? La vacuna que reciben, ya los hemos dicho, es monodosis. Y en el caso de los niños y niñas inmunosuprimidos con VIH, pues lógico, ¿no? Por lógica, ya este paciente tiene un compromiso en la inmunidad, entonces es el 100% de población inmunosuprimido con VIH en población de 9 a 13 años de edad, con la diferencia que aquí reciben 2 dosis, ¿no? Bien, yo con esto estaría dando por terminada la presentación del día de hoy respecto al Plan Nacional de Vacunación contra el virus del papiloma humano para el año fiscal 2025. Muchísimas gracias, licenciada María Elena Sáenz Izaguirre, por su excelente presentación. Ha sido muy clara la disertación. En definitiva, tenemos un gran papel como enfermeras del primer nivel, seguir protegiendo a esta población, ¿no?, para evitar una enfermedad que es una de las más dolorosas, por decir así, tanto desde el punto de vista económico como también social, ¿no?, y que afecta directamente a las familias. Y tenemos el gran, por decir así, privilegio, ¿no?, de ser las enfermeras las abanderadas de poder continuar con las inmunizaciones en lo que respecta a contra esta enfermedad. Vemos que no hay preguntas en el chat. Ha sido muy clara la presentación, licenciada María Elena, así que le agradecemos gentilmente su buena disposición siempre a compartir con nosotros y ponernos al día, actualizarnos de lo que se viene realizando en favor de la salud pública de esta región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias licenciada Sujei y al Colegio de Enfermeros. Muchísimas gracias a todos por su disposición. Buenas noches.